tardes, hermanos y hermanas y personas que estáis siguiendo estos sencillos y creo que interesantes estudios sobre la carta a los romanos, carta que, como ya he dicho muchas veces, es central en nuestra profesión de fe y en conceptos que nos interesan a nivel doctrinal. Habíamos visto cómo Pablo ponía en evidencia a los paganos, es decir, que de alguna manera les dice que a Dios se le puede conocer o saber su existencia a través de la creación. Pero también hemos visto cómo Pablo pone en evidencia también a los judíos. Esto lo vimos en la reflexión anterior, en que realmente se nos puso el dedo en la llaga cuando vimos que en muchas ocasiones, como creyentes cristianos que somos hoy en día, tenemos que aprender a no juzgar y tenemos que aprender a no acusar a nadie, porque nosotros somos los primeros en que hacemos aquello que decimos que no hay que hacer. Y ahora resulta que en el capítulo 3, Pablo pone a ambos pueblos, el pagano y el judío, y los introduce bajo el mismo juicio de Dios. Ya dijimos que el pagano, es decir, aquel que no es judío, dijimos que había la diferencia, el no judío y el judío. El pagano es el no judío. En otras versiones pone gentiles, ¿correcto? Las gentes, un término que se utiliza también hoy en día. Este término de gentil puede traer confusión, porque puede ser una persona muy gentil, en este sentido es una persona muy amable. Sin embargo, si decimos paganos, también no tiene exactamente la misma expresión, pero estamos diciendo que se refiere a las personas no judías. Dijimos pues que el pagano puede llegar a conocer a Dios por la creación. En Primera de Corintios, Pablo tiene también ese pensamiento. Primera de Corintios, en el capítulo 1, dice, versículo 20, ¿quién se atreverá a presumir de sabio, de maestro o de investigador de este mundo? ¿No ha demostrado Dios que la sabiduría de este mundo es pura necedad? Lo habíamos visto de otra manera en Romanos, ¿os acordáis? Capítulo 1. Dice, en efecto, el mundo con su sabiduría sobre Dios no ha llegado a conocer a Dios a través de esa sabiduría. Es una evidencia. Por eso Dios ha decidido salvar a los creyentes a través de un mensaje que parece absurdo. Fijaos, ahora viene un aspecto interesante que en otro momento podremos desarrollar. En otro momento. Dice, repito, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo ahora 22. Porque mientras los judíos piden milagros, señales, portentos, y los griegos, paganos, sabios, según la sabiduría del mundo, buscan sabiduría, nosotros anunciamos a Cristo crucificado, que para los judíos es una piedra en que tropiezan y para los paganos es cosa de locos. Curioso. Pero para los que Dios ha elegido, sean judíos o griegos, ese Cristo es poder y sabiduría
de Dios. Pues sigue el pasaje. Es decir, tanto uno como otro, tanto pagano como judío, no hemos sabido a través de las intervenciones, de las revelaciones que Dios ha hecho, tanto en la historia como en su revelación en la Escritura, encontrar a Dios verdaderamente. El judío, además, y lo veremos a partir del capítulo 3, tiene una ventaja que, cuidado, si lo aplicamos a nosotros mismos, es una ventaja que puede llevarnos precisamente a más responsabilidad delante de Dios. El pueblo judío recibe lo que llamamos la revelación especial de Dios. Así que de alguna manera el judío, como ahora vamos a leer, tiene ventaja, claro, pero también tiene más responsabilidad. Nosotros como creyentes que estamos conociendo a través de las Escrituras cómo es Dios, su obra salvadora en Cristo, vamos conociendo a Cristo, esto debe de hacernos pensar que somos más responsables que otros de nuestra relación con Dios y con el prójimo. Cosa que a veces olvidamos, cosa que a veces no le damos la suficiente importancia. Mirad, en capítulo 3 de Romanos, que es el que vamos a abordar en este 13º estudio bíblico, ya llevamos 13 con el de hoy, dice así: así pues, pregunta Pablo más adelante, ¿supone alguna superioridad el ser judío? Claro, es muy evidente. Si el pueblo judío ha recibido una revelación directa de Dios, puede que sea algo que le dé ventaja. Dice, ¿tiene alguna ventaja estar circuncidado? Es decir, ¿tiene alguna ventaja formar parte del pueblo de Dios? Y la respuesta es interesante en el versículo 2. La ventaja es grande en todos los sentidos. En primer lugar, Dios confió sus promesas. Es decir, aquí la palabra promesa está traduciendo una palabra que literalmente es palabras, que es un término bíblico que es amplio, contiene muchas cosas, y además es rico en contenido, porque incluye todo lo referente a los oráculos de Dios, todo lo referente a las revelaciones de Dios, todo lo referente a las profecías, todo lo referente a los mandatos, todo lo referente a las bendiciones, todo referente a sus promesas. Todo eso lo ha recibido el pueblo de Israel, porque Dios a ellos les confió sus promesas. Pero claro, ahí viene una reflexión que hace Pablo, que también nos lo podemos hacer nosotros. Dice, sí, es cierto, pero ¿qué pasa? Que algunos no creyeron. Es decir, que esa ventaja queda anulada porque algunos no creyeron. ¿Pero eso qué importa?, dice Pablo. ¿Acaso su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? ¿Acaso nosotros como creyentes, hagamos lo que hagamos, negamos, si podemos negar alguna vez
con nuestras actitudes, incluso mentalmente. Esto va a eliminar la certeza de que Dios nos ha dado sus promesas. Es que, claro, cuando a veces la fe la depositamos en el ser humano, como en este caso nos lo está insinuando, es cuando puede tambalear nuestra relación con Dios. Cuidado, hermanos y hermanas, cuidado en apoyarnos, en poner nuestra confianza y nuestra visión en el ser humano, sea quien sea, pastor, diácono, amigo, compañero, compañera, es igual. Nuestra fe no puede estar sujeta ni a nuestra dependencia de con quién estamos, ni por quién hemos recibido el Evangelio, pero tampoco está adecuada realmente, tampoco está condicionada a nada, porque la fidelidad y la promesa de Dios es inalterable. Lo dice después, dice, ¿acaso su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? Y sigue, de ningún modo. Dios es veraz, aunque el ser humano sea mentiroso. Esta traducción está bien, está muy bien. Sin embargo, si nos atenemos a el concepto que realmente expresa la palabra hebrea, que después Pablo utiliza un texto hebreo, se tendría que traducir: de ningún modo Dios es fiel, aunque el ser humano sea mentiroso, o sea, mejor dicho, sea infiel. Fijaos, después, en el versículo siguiente, lo dice, lo dice la Escritura, tus palabras pondrán de manifiesto que eres fiel, y en cualquier pleito saldrás vencedor. Es decir, nuestra infidelidad no pone en entredicho, ni anula, ni deshace la fidelidad de Dios. Y eso es importante para nuestra tranquilidad en la fe. Esto es importante para asegurarnos. Y esto es importante porque da ventaja tremenda, porque sabemos en qué Dios hemos creído. Repito, ¿acaso la falta de fe anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo, expresa Pablo. Dios es fiel, aunque el ser humano sea infiel, aunque el ser humano no sea fiel. Y dice Pablo, lo dice la Escritura, tus palabras, tu revelación, tu manifestación, tus promesas, hará que sean fieles. Y eres, en cualquier pelea, en cualquier lucha, en cualquier contraposición, tú siempre, Señor, saldrás vencedor. Y fijaos en el versículo 5. Fijaos en el versículo 5. Y dice, pero si nuestra maldad sirve para poner de relieve la bondad de Dios, hablando con lógica humana, porque seguramente esto, muchos, lo he oído tantísimas veces, hermanos y hermanas, tantas veces he oído esta reflexión. Hablando con lógica humana, dice Pablo, tendríamos que preguntarnos, lógica humana, ¿no será Dios injusto al descargar su ira sobre nosotros? Y taxativamente, Pablo dice, de ningún modo, pues ¿cómo podría Dios, en tal caso, juzgar al mundo? Pero si mi infidelidad sirve para destacar
y engrandecer la fidelidad de Dios. Hermanos, ¿te acordáis de aquella frase, no? Su poder se pone en el relieve, se manifiesta en nuestra debilidad. Claro, la lógica humana, como he dicho antes, dice, pequemos, seamos débiles, mira, es igual, porque claro, así se manifestará más ese amor y esa bondad que tiene Dios. Y sigue Pablo argumentando, ¿por qué voy a ser condenado como si fuera un pecador? Y Pablo, que conoce perfectamente, dice, algunos calumniadores dicen que yo enseño. Aquello de hacer el mal para que venga el bien, esos tales tienen bien merecido el castigo. Mirar, no hay que tener en absoluto una falsa seguridad. Porque la falsa seguridad forma parte de nuestra lógica humana. Claro, la lógica humana dirá, pues venga, nuestra maldad pone en evidencia su bondad. Sí, es verdad, pero también pone en evidencia que no tenemos auténtica fe. Porque la verdadera fe destruye, descarta esta posibilidad. Una verdadera fe produce necesariamente, hermanos y hermanas, amor y entrega. La fe verdadera no quiere ni pretende engañar a Dios. Claro, Dios no es un juguete que se usa para lo que a uno le interesa. La verdadera prueba de fe son los frutos que vemos y que están explicitados perfectamente en Gálatas, en el capítulo 5. Dice, porque fijaos, son dos elementos contrapuestos. Fijaos, sabido es cómo se comportan los que viven en sus apetitos desordenados. Es decir, en Reina Valera traduce las obras de la carne. Es decir, aquello que surge de nosotros, no del Espíritu de Dios. ¿Qué son? Son lujuriosos. La obra de la carne lleva al libertinaje, a la idolatría, a las contiendas, a los odios, al rencor, al egoísmo, a ser partidista, a ser sectario, y otras cosas por el estilo. Y dice Pablo, os advertí en Gálatas 5, 21, en su día, y ahora vuelvo a hacerlo, esos tales no heredarán el reino de Dios. Claro, hombre, claro, evidentemente hay que creer de verdad. Y si dices, hagamos males para que vengan bienes, o se nos acusa de poca seriedad o incluso de libertinaje, esto es un error terrible de apreciación de la enseñanza del Evangelio. Y sigue en el versículo 22 de Gálatas 5. En cambio, el Espíritu, o como dice Reina Valera, los frutos del Espíritu son amor. Fijaos qué diferencia entre lo que he leído antes de las obras de la carne, que es lo que nosotros producimos, a lo que produce el Espíritu cuando vive en nosotros. Fijaos, produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo. Y dice algo extraordinario: ninguna ley está en contra de esto. Lo dice. Ninguna ley existe en contra
de todas estas cosas. Repasar en Gálatas este pasaje a partir del versículo 16 para darnos cuenta que cuando aquí se acusa y Pablo dice que es una calumnia que él enseñe esto, de que hagamos el mal para que vengan bienes, estos, dice, tales tienen bien merecido su castigo. Mirar, vamos aprovechando este texto a ver un aspecto de la fe interesante para la reflexión de hoy. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice que la fe es garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos. Delante de esta preciosa definición, comprobamos, y lo tenemos en los ejemplos bíblicos, que la fe no se puede probar. La fe no es algo para poder demostrar. Pero la fe queda dentro de una certeza personal. Lo he dicho muchas veces. El verdadero creyente sabe que es verdadero creyente, porque sabe en quién ha creído y sabe en quién ha puesto su esperanza. Claro, ante la posibilidad de que la fe no tiene una probatura evidente, ¿qué le pasó a Abraham, por ejemplo? Va el Señor y le dice, oye, mira, te voy a hacer un gran pueblo. Claro. Pero resulta que la matriz de Sara está seca. Y resulta que Abraham ya es muy mayor. Ante eso dices, ¿cómo es posible que tú, oh Dios, me prometas que voy a tener una descendencia? Y él piensa en un criado. Y el Señor dice, no, ni mucho menos. Tú vas a ser padre de unas naciones que serán tan numerosas como las estrellas del cielo o como las arenas de la mar. Claro, eso produce en él una sensación de decir, ¿cómo es posible? Porque no tengo nada palpable, nada evidente. Es lanzarse. Yo a veces lo he dicho que la fe es lanzarse al vacío sin saber lo que hay, pero por otro lado, sabiendo que alguien te recogerá. Eso es importante. Y claro, una fe que no es científicamente probada, y con eso no quiero decir que la fe sea irracional, claro que no, la fe es racional, la fe tiene su lógica. Lo que quiero decir es que hay un abanico de actitudes en la fe. Primero tenemos la fe que es la racional, aquella que se considera intelectual, le falta vida. Y hay la fe sentimental, basándose únicamente en los sentimientos y que de alguna manera también le falta conocimiento. De aquí la importancia que tiene el interiorizar las enseñanzas bíblicas sin dejarse influenciar por nuestros pensamientos personales o nuestros sentimientos. Es cuestión de ir moldeando nuestro corazón y nuestro pensamiento para que la fe que profesamos en el Señor Jesús no sea algo crédulo, sino que sea una experiencia transformadora que nos cambie a imagen de Jesús. Por eso lo tengo que decir y lo digo con toda claridad meridiana. El verdadero creyente nunca afirmará ni practicará el hacer el mal para que venga el bien, o como algunos dicen, mira, bueno, como ya somos salvos, pues hagamos lo que nos dé la gana, que no hay nada que nos quite la salvación. Esa persona no cree de verdad.
Esa persona no ha nacido de nuevo. Esa persona está totalmente engañada, porque no sabe ni aprecia el coste de su salvación, porque no se da cuenta del valor inmenso del sacrificio de Cristo para alcanzarnos la salvación. Esa persona no sabe cómo el amor de Dios se le ha entregado para darle la salvación y lo desprecia, lo menosprecia. El verdadero creyente nunca puede afirmar eso, porque si lo hace es que su fe no se ha enterado de nada. Por tanto, hermanos y hermanas, esta tarde, esta noche, en este estudio tengamos presente eso, lo que nos dice Pablo, de que tanto judíos como no judíos, todos estamos delante del Señor. Y hay diferentes actitudes, unas actitudes que a partir del próximo estudio iremos viendo a partir del capítulo 3, versículo 9. Pero quiero que hoy quede remarcado eso. Primero, nuestra infidelidad no elimina las promesas de Dios. Y segundo, que el verdadero creyente se toma en serio su fe para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y ha de rechazar totalmente el pensamiento de viva la vida, de vamos a hacer el mal para que venga el bien, y menos aún pensar que como está hecho, ya uno puede vivir como le da la gana. Eso es falso. Esa persona, lo digo con todo dolor y lo digo con todo conocimiento, esa persona no es salva. Esa persona no se ha enterado de lo que es la gracia generosa de Dios que le costó la vida a Jesús de Nazaret. Próximo sábado, si el Señor lo permite, seguiremos estudiando Romanos. Amén. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nada